Una noticia que ha conmocionado al mundo deportivo. Se mató hace unas horas en un accidente de tránsito. Un jugador de fútbol que iba con su hermano en su automóvil, lamentablemente sufrió un trágico accidente, costándole la vida. La muerte trágica de este futbolista de 28 años, Diogo Jota. Triste noticia, Marina, que le da la vuelta al mundo. Una noticia que impacta en el fútbol internacional. Diogo Jota, jugador del Liverpool, y su hermano André han muerto en un accidente de tráfico esta madrugada. Auxilio, nos estamos quemando. El grito que estremeció la noche. La noche del 3 de julio de 2025 parecía tranquila en la autovía A52, en Zamora, España. El reloj marcaba exactamente las 12:23 del mediodía de la madrugada. Los árboles apenas se movían, el cielo estaba despejado, y el sonido del viento era lo único que acompañaba a los pocos conductores que circulaban por esa vía. Uno de ellos era Antonio Serrano, un transportista de 47 años que regresaba de entregar carga en Galicia. Manejaba su camión sin apuros, escuchando la radio, cuando, de pronto, un zumbido veloz lo obligó a mirar por el retrovisor. Vi un coche negro pasar como una sombra, contó Antonio. Era un Lamborghini Huracán, de esos que uno solo ve en películas o en revistas. Lo reconocí por el rugido del motor. Iba demasiado rápido, y llevaba las luces encendidas, pero parpadeaban como si algo estuviera mal. Lo que ocurrió segundos después, Antonio lo describiría como una escena del infierno. De pronto, una explosión seca rompió la calma. El auto perdió estabilidad, comenzó a zigzaguear violentamente, se salió de la carretera y se estrelló contra la tierra seca, dando vueltas, rebotando como si fuera una lata. Y, en un parpadeo, se incendió. Una bola de fuego iluminó la carretera, y el rugido del motor fue reemplazado por un chirrido espantoso. Antonio frenó en seco, lanzó el celular al asiento del copiloto y bajó del camión corriendo. Pensé que podría ayudarlos, gritó. Pero lo que escuchó lo paralizó por completo. Desde el interior de la bola de fuego, se oían gritos desgarradores, tan humanos, tan dolorosos, que helaban la sangre. Auxilio, ayuda, nos estamos quemando, hermano, no puedo salir, ayúdame, sáquenme, por favor, sáquenme de aquí. Antonio se tapó la boca. No podía creer lo que escuchaba. Los ocupantes estaban vivos, atrapados dentro del coche en llamas. Intentó correr hacia el auto, pero el calor era insoportable, una muralla invisible lo empujaba. Apenas logró acercarse a 5 metros cuando el fuego crepitó con más fuerza, lanzando chispas y columnas de humo espeso. Los gritos continuaban. Uno de ellos lloraba, el otro suplicaba a Dios. Papá, mamá, ayúdenme, no quiero morir, por favor, no quiero morir así. Antonio lloraba. Gritaba también. Estoy aquí. Estoy tratando de ayudarlos, decía mientras buscaba desesperadamente algo con que romper las ventanas. Pero no había forma. El fuego ya lo había consumido todo. El coche era una antorcha rodante. En su interior, 2 almas luchaban por sobrevivir mientras eran envueltas por las llamas. A los pocos minutos llegaron otros conductores, todos con el mismo rostro pálido de horror. Uno sacó un extintor pequeño, pero era como rociar agua en un volcán. No servía de nada. Otro intentó llamar al 112, pero ya lo habían hecho. Las ambulancias venían en camino, pero era demasiado tarde. Antonio recuerda un último grito. Uno tan fuerte, tan profundo, que lo persigue hasta hoy. Por favor, no me dejen morir aquí. Me estoy quemando. Y de pronto, silencio. Como si alguien hubiera cerrado una puerta entre el mundo de los vivos y el infierno. Los gritos cesaron. El fuego seguía rugiendo. Pero ya no había voces. Ya no había llanto. Solo muerte. Cuando los bomberos llegaron, no pudieron hacer más que apagar las cenizas. El Lamborghini era ahora un amasijo de metal retorcido, irreconocible. Y dentro de él, 2 cuerpos calcinados, irreconocibles, irreparables. La Guardia Civil recogió los restos mientras los peritos trataban de identificar las placas. Uno de los oficiales, al mirar el documento hallado en la guantera carbonizada, soltó un grito. Dios mío,
es Diogo Jota, el futbolista del Liverpool. Nadie podía creerlo. Uno de los mejores jugadores del mundo había muerto quemado vivo, gritando. A su lado, su hermano Andrés Silva, de solo 25 años, también había muerto en ese infierno. Esa noche, España entera despertó con la noticia. En cuestión de horas, el vídeo del incendio comenzó a circular en redes sociales. Los gritos grabados por un automovilista desde lejos se volvieron virales. Nadie podía soportar escucharlos por completo. Eran reales. Eran el sonido del horror más puro. Los testigos lloraban. Antonio tuvo que recibir atención psicológica. No pude dormir en 3 días, dijo. No dejo de ver sus caras, no dejo de escuchar sus voces. Era como si me suplicaran directamente a mí. Y yo no pude hacer nada. Nada. Las autoridades confirmaron luego que el fuego fue tan rápido debido al combustible del auto de lujo. La velocidad, la temperatura del motor y una falla en una llanta hicieron que el impacto fuera letal en segundos. Ni siquiera un profesional habría podido ayudarlos. Pero eso no alivia el peso en el corazón de quienes los escucharon morir. Porque esa noche, los gritos de Diogo Jota y su hermano André no fueron solo gritos de dolor. Fueron ecos eternos, testigos del destino cruel que se llevó a un ídolo del fútbol en la cima de su carrera. Y desde entonces, cada vez que alguien pasa por el KM 111 de la autovía A52, dicen que, si el viento sopla fuerte, se oye un grito lejano, como el de un alma que no quiere irse. ¡Auxilio! Nos estamos quemando. Cuando las llamas consumieron el cuerpo de Diogo Jota, no solo murió un futbolista. Murió un ídolo, un padre, un esposo, un sueño. Y con él, se apagó una luz brillante que había iluminado miles de estadios en todo el mundo. Lo llamaban, el príncipe del gol, no solo por su manera de anotar con elegancia, sino por su comportamiento fuera del campo, humilde, trabajador, leal y profundamente humano. Diogo José Teixeira da Silva, más conocido como Diogo Jota, nació el 4 de diciembre de 1996 en Masarelos, Oporto, Portugal. Desde niño, fue distinto. Mientras otros chicos jugaban a patear balones sin rumbo, Jota calculaba trayectorias, soñaba con gambetas imposibles, y tenía una obsesión extraña, marcar goles. Su familia era de clase media. Su padre, Joaquín, trabajaba como electricista, su madre, Manuela, era modista. En casa, no sobraba el dinero, pero sí sobraba amor. Y lo que nunca faltó fue apoyo. A los 9 años, Jota ingresó a las divisiones juveniles del Gondomar, y a los 15, ya lo seguían de cerca desde clubes profesionales. Pero su verdadero salto fue en el Paços de Ferreira, donde debutó profesionalmente en 2014. A los 17 años ya jugaba como si tuviera 30. Su velocidad, visión, precisión y frialdad frente al arco sorprendieron a todo Portugal. En 2016, el Atlético de Madrid lo fichó, aunque fue cedido al Porto por una temporada. Pero donde realmente brilló fue en el Wolverhampton, en Inglaterra. Allí, se consolidó como una figura clave y captó la atención del gigante Liverpool, que lo fichó en septiembre de 2020 por cerca de 45 millones de euros. Fue entonces cuando el príncipe del gol se convirtió en rey de corazones para los hinchas del Liverpool. En su primer partido con los Reds, anotó un gol. En su segunda temporada, marcó 21 goles en todas las competiciones. Ganó la FA Cup, la Carabao Cup, y fue finalista de la Champions League. Pero más allá de los títulos, lo que lo volvió inolvidable fue su estilo de juego. Diogo no celebraba con arrogancia. Lo hacía con respeto, con alegría serena. Y siempre, siempre dedicaba sus goles a su familia. En cada entrevista, decía lo mismo. Mi motor es mi familia. Ellos me sostienen. Yo solo juego por ellos. Y esa familia era su mayor tesoro. Desde los 18 años, Jota mantenía una relación estable con Rute Cardoso, una joven con la que creció en Oporto. Se conocieron en el colegio. Fueron amigos. Luego pareja. Se apoyaron mutuamente desde los tiempos en que él ganaba apenas lo justo para vivir.
En 2025, tras más de una década juntos, se casaron en una ceremonia íntima en el sur de Portugal. Ruth y Diogo ya tenían 3 hijos pequeños, a los que cuidaban lejos de la prensa y los reflectores. Diogo era todo para ella, y ella era todo para él, diría después un familiar cercano. A pesar de ser una estrella, él seguía siendo el mismo chico que ayudaba a su mamá a planchar o cargaba a sus hijos dormidos del coche a la cama. Sus compañeros en Liverpool lo admiraban por eso. Mohamed Salah, su colega en la delantera, dijo una vez: Jota no solo hace goles. Hace familia, hace equipo. Lo que ves en la cancha es lo que es como persona. Pero detrás de la sonrisa tranquila de Jota, había también sacrificios. A lo largo de su carrera, sufrió varias lesiones. Una de las más duras fue en 2022, cuando una lesión muscular lo dejó fuera del Mundial de Qatar. En vez de quejarse, apoyó a sus compañeros desde casa, con mensajes y videollamadas. Esa fue su esencia, dar siempre, aún desde la distancia. En 2023 volvió con fuerza. Y en 2024 fue parte clave del equipo que llevó a Portugal a ganar la UEFA Nations League, su primer gran título con la selección. Había vuelto a lo más alto. A mediados de 2025, Jota estaba en la mejor etapa de su vida. Físicamente fuerte, profesionalmente imparable, familiarmente pleno. Tras la boda con Ruth, decidió hacer un viaje con su hermano André Silva, al que adoraba. Vamos a dar una vuelta como cuando éramos niños, le dijo. Tú y yo, como antes. Y así lo hicieron. Alquiló un Lamborghini Huracán. Querían recorrer España por carretera. Reír, hablar, cantar a gritos como cuando eran adolescentes. Era una forma de celebrar la vida. Pero no sabían que sería su último viaje. Esa noche en Zamora, cuando el auto se incendió, cuando los gritos rompieron la oscuridad, el mundo perdió a su príncipe. En el estadio Anfield, su nombre fue coreado durante un minuto de silencio. En el vestuario del Liverpool, su camiseta quedó colgada, sin tocarse, como un altar. En Oporto, su barrio natal pintó murales con su rostro, junto a la frase: El fuego se llevó tu cuerpo, pero no tu luz. Ruth no ha aparecido públicamente desde la tragedia. Pero se dice que duerme abrazada a una camiseta de su esposo. Los niños aún no entienden bien qué ha pasado. Solo preguntan: ¿Papá va a volver del cielo? No, Diogo Jota no volverá, pero el príncipe del gol dejó una huella tan profunda, tan humana, tan brillante, que ni el fuego pudo borrar. La madrugada del 3 de julio de 2025, el teléfono de una casa en el sur de Portugal sonó con insistencia. Eran las 3:04 de la madrugada de la mañana. En la pantalla, un número desconocido de España. Ruth Cardoso, la esposa de Diogo Jota, lo miró con el corazón encogido. La llamada que nunca nadie quiere recibir, acababa de llegar. Del otro lado, una voz temblorosa, entrecortada, le dijo las palabras más frías, más brutales, más irreversibles. Ruth, hubo un accidente. Diogo y André no sobrevivieron. Silencio. El mundo se detuvo. Ruth cayó de rodillas. No lloró, no gritó, solo se quedó paralizada. En un segundo, toda su vida se había convertido en cenizas. Como el coche, como el cuerpo de su esposo. Mientras tanto, en una habitación cercana, sus 3 hijos dormían plácidamente. El mayor, de apenas 6 años, solía esperar despierto cada vez que papá viajaba. Pero esa vez, se durmió antes, con un dibujo en la mano que decía: Te esperamos, papá, ven rápido. Ese dibujo sigue pegado hoy en el refrigerador de la casa. Pero papá nunca regresó. Diogo y Ruth se conocieron cuando eran apenas unos adolescentes en Oporto. Iban al mismo colegio, compartían la parada de autobús y un día, casi sin notarlo, comenzaron a hablar de fútbol, de libros, de sueños. Ella fue su primera novia. Y también fue la última. Se acompañaron en los momentos difíciles, cuando él jugaba en ligas menores, y también cuando llegaron las luces de Inglaterra y los contratos millonarios. Él nunca cambió, jamás, decía Ruth en una antigua entrevista. Diogo es igual ahora que cuando vivíamos en un departamentito alquilado y comíamos arroz con huevo.
Después de años juntos decidieron casarse el 22 de junio de 2025, en una ceremonia sencilla pero mágica en el Algarve, rodeados de sus familias, amigos y sus 3 pequeños hijos. Las fotos muestran a Jota con un traje beige, sonriendo como un niño. Ruth, con un vestido blanco sin pretensiones, lo miraba como si todo el universo estuviera contenido en sus ojos. Sus votos fueron sencillos. Te prometo regresar siempre, siempre. Pero no regresó. Tras recibir la noticia de la tragedia, Ruth no supo cómo decírselo a sus hijos. ¿Cómo se le dice a un niño que su héroe, su mejor amigo, su papá, ya no va a volver nunca más? El mayor fue el primero en preguntar, al ver que su mamá lloraba en la cocina sin parar. ¿Qué pasó con papá? Ya viene. ¿Dónde está? Está bien. Ruth, con la voz quebrada, apenas pudo decir. Papá está con las estrellas, y desde ahí, te va a cuidar siempre. El niño, confundido, miró al cielo esa noche y dijo: entonces papá es como un superhéroe. Él siempre regresa, ¿verdad? Pero no, esta vez, el superhéroe no volverá. La casa donde antes se escuchaban risas, partidos de fútbol en la sala, carreras entre los muebles, hoy está envuelta en un silencio espeso. Los juguetes siguen ahí. Las camisas de Diogo aún cuelgan en el armario. Y los peluches que él les regalaba a sus hijos, ahora son abrazados como si pudieran devolverles a su papá. Cuando la noticia de la muerte de Diogo Jota y su hermano Andrés se hizo pública, el mundo entero reaccionó con incredulidad y dolor. Miles de fanáticos dejaron mensajes en las redes de Ruth. Las palabras, Forza Ruth, Fuerza Ruth, fueron tendencia global. En el estadio Anfield, los hinchas del Liverpool dejaron flores, camisetas y cartas en la entrada principal. Uno de los mensajes decía: no lo conocí, pero lo sentí como un hermano. Su pasión era sincera. Su amor por su familia era ejemplo. Gracias, Jota. En Oporto, su ciudad natal, la familia de Diogo se encerró en silencio. La madre de Jota tuvo que ser hospitalizada al sufrir una crisis nerviosa. Y el padre, Joaquín, solo pudo decir: perdí a mis 2 hijos en una misma noche. Y eso, no tiene nombre. El gobierno portugués declaró 3 días de duelo nacional. La Federación de Fútbol anunció que el próximo estadio juvenil llevará el nombre de Diogo Jota. Y Cristiano Ronaldo publicó en sus redes: no hay palabras, solo lágrimas. Te extrañaremos, hermano. Ruth no ha dado declaraciones oficiales desde la tragedia. Pero se sabe que ha pedido total privacidad y ha rechazado toda aparición pública. Fuentes cercanas aseguran que apenas come, que duerme con una camiseta de su esposo entre las manos, y que cada noche le pone un vídeo a los niños donde aparece Jota sonriendo, cantando o jugando con ellos. Para que no se olviden de su voz. Para que lo recuerden feliz. Una amiga cercana contó que Ruth aún se despierta a veces en la madrugada, y camina hasta la puerta, esperando oír el sonido de las llaves. Pero solo hay silencio. Un silencio que quema, como las llamas que se llevaron al hombre de su vida. Pese al dolor, Ruth ha prometido algo. Mis hijos crecerán sabiendo quién fue su padre. No solo el futbolista, sino el hombre que amó con todo su corazón. En los próximos meses, con ayuda del club y la federación, planea fundar la Fundación Diogo Jota, una organización benéfica para niños huérfanos o con enfermedades graves. El lema de la fundación será una frase que Diogo siempre repetía: mayor que, la vida no es solo goles, es dar sin esperar. Y así, aunque sus pasos ya no suenen por el pasillo, Diogo Jota seguirá viviendo en su hogar, en sus hijos, en cada rincón que tocó con amor. Porque el fuego se llevó su cuerpo, pero no su presencia. Y cada vez que uno de sus niños mire al cielo, sabrá que hay una estrella que brilla solo para ellos. Te esperamos, papá, y sabemos que nunca te fuiste del todo. La tragedia ocurrió en cuestión de segundos, pero las preguntas sobre qué realmente pasó siguen sin respuesta total. La noche del 3 de julio de 2025 quedó marcada como la noche maldita en que Diogo Jota y su hermano Andrés Silva perdieron la vida de la forma más cruel, calcinados vivos dentro de un auto en llamas. Pero, ¿qué causó ese accidente? ¿Cómo es posible que 2 jóvenes sanos, fuertes, con todo un futuro por delante,
hayan sido devorados por el fuego sin que nadie pudiera hacer nada. Una carretera silenciosa, hasta que estalló el infierno. La autovía A52, también conocida como la Autovía de las Rías Bajas, es una carretera de doble vía que atraviesa Galicia y Castilla y León. A esas horas de la madrugada, el tránsito es mínimo, y la mayoría de los conductores son camioneros o viajeros nocturnos. Esa noche, el silencio reinaba. Pero alrededor de las 12:20 de la noche, varios testigos vieron pasar a gran velocidad un Lamborghini Huracán Evo negro, modelo 2024. El rugido del motor y las luces que se deslizaban como relámpagos despertaron la atención. Dentro del vehículo iban Diogo J. al volante, y su hermano André, como copiloto. Se dirigían hacia Ourense, luego de una escala en Zamora, disfrutando de unas vacaciones entre hermanos. El Lamborghini había sido alquilado horas antes en Madrid. Ambos estaban de buen ánimo, según dijeron testigos en una estación de servicio donde cargaron combustible. Lo que vino después fue la tragedia. La falla mecánica fatal. Según el informe preliminar de la Guardia Civil, todo indica que el accidente fue provocado por un reventón súbito del neumático delantero derecho. A esa velocidad, que podría haber superado los 160 km por hora, el conductor perdió el control del vehículo. El coche se desvió bruscamente, salió de la vía y, en un movimiento que parecía cinematográfico, se elevó por los aires, dio dos vueltas violentas y cayó de costado en una zona con matorrales secos al borde de la carretera. La caída no solo destruyó parte del chasis, sino que rompió el tanque de combustible, lo que provocó una explosión inmediata. El fuego se expandió de forma casi instantánea. Testigos describieron cómo el Lamborghini se convirtió en una bola de fuego en menos de 10 segundos. Uno de los detalles más escalofriantes del caso fue la velocidad con la que se propagaron las llamas. Un experto en accidentes de tráfico, citado por los medios españoles, explicó: el modelo Huracán Evo tiene un motor V10, con una gran cantidad de combustible almacenado cerca del eje trasero. Si hay una fuga por impacto, el riesgo de ignición es altísimo. Además, el material del auto hecho de fibra de carbono y aluminio puede arder rápidamente a temperaturas extremas. Los bomberos que llegaron al lugar dijeron que el fuego ya había devorado todo el habitáculo en menos de 5 minutos. No hubo tiempo de escapar. El detalle más doloroso es que los cuerpos fueron hallados en posición fetal, con las manos cubriéndose el rostro. Eso confirma que murieron conscientes, atrapados, mientras el fuego los consumía. Y aún más desgarrador, se sabe que gritaron pidiendo ayuda. Varias personas que pasaban por la vía, incluyendo al testigo Antonio Serrano, escucharon sus gritos. ¡Auxilio! ¡Nos estamos quemando! ¡Ayuda! ¡Por favor! Intentaron acercarse, pero el calor era tan intenso que resultaba imposible estar a menos de 5 metros del vehículo sin sufrir quemaduras. Hubo negligencia. Se pudo evitar. Tras la tragedia, comenzaron a surgir dudas. ¿Tenía el coche fallas previas? ¿Era adecuado para un trayecto largo? ¿Había algún desperfecto oculto? La empresa de alquiler del Lamborghini declaró que el auto había pasado todas sus inspecciones. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que el neumático delantero podría haber estado mal calibrado, lo cual a altas velocidades puede provocar un reventón. También se investiga si Diogo y André llevaban puestos los cinturones de seguridad, aunque, por el tipo de impacto, probablemente no habría hecho diferencia alguna. Tampoco hubo señales de consumo de alcohol o drogas. El informe toxicológico, revelado días después, fue negativo en ambos casos. La tragedia, al parecer, fue eso. Una cadena de coincidencias fatales. Una noche oscura. Una velocidad alta. Un neumático maldito. Y un destino cruel. El lugar del accidente se ha convertido en un improvisado santuario. Fanáticos de todas partes han colocado velas, camisetas del Liverpool, flores, cartas, y fotos de Diogo y su hermano. Un cartel colgado en una cruz improvisada dice: aquí ardieron dos cuerpos, pero también nació una leyenda. Ruth, la esposa de J, pidió que no retiren esos homenajes. Para ella, cada flor, cada vela, es una forma de mantenerlo vivo.
Y el Club Liverpool anunció que se colocará una placa oficial en ese lugar, con una frase que ya ha quedado grabada en la memoria de todos. Aquí cayó un ídolo, pero se levantó un eterno. Las llamas consumieron su cuerpo. El humo se llevó su último aliento. El mundo se quedó sin palabras. Pero ni el fuego, ni el accidente, ni la muerte misma pudieron borrar su leyenda. Porque Diogo Jota no fue solo un futbolista. Fue una inspiración, un hijo ejemplar, un hermano protector, un esposo enamorado y un padre entregado. Fue un hombre de corazón limpio, que nunca permitió que la fama lo cambiara, que nunca se olvidó de dónde venía. Hoy, sus goles siguen siendo recordados en cada cancha. Sus celebraciones discretas, su mirada firme al enfrentar al portero, su entrega absoluta con la camiseta del Liverpool y de la selección portuguesa, siguen vivas en la memoria de millones. Y su legado, no ha hecho más que comenzar. En su tierra natal, Masarelos, se ha comenzado la construcción de una escuela de fútbol para niños de escasos recursos, que llevará su nombre, Academia Diogo Jota. En el estadio de Anfield, su camiseta número 20 permanecerá colgada como homenaje eterno. Y en las redes sociales, cada día, miles de personas siguen compartiendo sus mejores jugadas, sus entrevistas más sinceras, y los mensajes de cariño que dejó al mundo. Su esposa, Ruth, ha anunciado la creación de una fundación benéfica que llevará su nombre, dedicada a ayudar a niños huérfanos y familias que han sufrido tragedias. El lema de esa fundación será el mismo que Diogo siempre repetía. No juego solo para ganar, juego para dejar huella. Y vaya que dejó huella. Hoy, sus 3 hijos crecen sabiendo que su papá fue un héroe real. No solo en el campo, sino en la vida. Y aunque ya no lo pueden abrazar, lo sienten cada día en el viento, en el calor del sol, en las canciones que escuchaban juntos, en los goles que él soñaba que ellos marcarían algún día. Diogo Jota partió de este mundo entre llamas, pero dejó una llama encendida en el corazón de millones. Una llama que ni la muerte pudo apagar. Si esta historia te tocó el alma, te invitamos a suscribirte al canal Secretos de Historias, donde cada semana te traemos relatos reales y conmovedores que nos recuerdan lo frágil y valioso que es el tiempo. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Dale like si sentiste algo con este homenaje. Comparte este vídeo para que más personas conozcan el legado de Diogo Jota. Y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de su historia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por honrar su memoria junto a nosotros. Esto fue Secretos de Historias. Hasta el próximo relato, eterno.